Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimado amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa La Luz en mi Andar. Le damos la bienvenida a los que nos están observando por primera vez, y si usted nos está viendo por primera vez, le instamos a que se suscriba a los canales del programa, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde nos puede encontrar como La Luz en mi Andar. En YouTube tenemos más de 200 videos referentes a muchos temas religiosos de actualidad. También puede encontrar usted muchas doctrinas referentes a la Iglesia de Cristo y muchas doctrinas bíblicas a la cual ha sido expuesta por distintos hermanos muy bien preparados para así contestar esas interrogantes que muchas veces nosotros como cristianos tenemos, pero no alcanzamos a encontrar alguna información fidedigna, o simplemente no hay alguien que nos ayude en ese aspecto. Sin embargo, como lo hemos dicho, usted puede ingresar a estas plataformas y bajo el nombre La Luz en mi Andar, y si no nos sigue, le instamos también a que lo haga y que pinche la campanita para que pueda recibir notificaciones cuando un video se suba a la plataforma. Vamos a encomendarnos a Dios con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Nos dirigimos a tu presencia pidiéndole perdón si lo hemos ofendido de alguna forma, y también que le queremos suplicar que usted sea con nosotros durante el transcurso de este estudio, que podamos aplicarlo a nuestra vida para poder ser una luz, como dice Mateo, en la cual nosotros debemos ser una luz para el mundo, debemos para que el mundo te glorifique también, oh Dios. También le queremos pedir por esta situación mundial acerca de la pandemia, que usted ha tenido el control, oh Dios, cuida a todas las personas involucradas en los principales frentes de defensa en relación a la pandemia, oh Dios. Bendiga a todos los hermanos que han sufrido dicha enfermedad, y también cuida a las personas y a los hermanos que no la han sufrido para que no podamos contraerla, oh Dios. Te le queremos pedir todas estas cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ya desde hace mucho tiempo hemos estado hablando acerca de las preguntas de la Iglesia del Nuevo Testamento, en las cuales podemos nosotros ver algunas preguntas como ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Qué dijeron los profetas acerca de la iglesia? ¿Hay un modelo o existe un modelo para la iglesia? ¿Cuándo es vinculante un ejemplo apostólico? Vimos acerca de los sacerdotes. Los últimos temas que estuvimos tratando fue acerca de la unidad. O sea, si tiene límites la unidad, también cuándo se desvió el hombre del modelo de Dios, cuándo fue que empezó a colocar sus pensamientos en la religión. Por eso es que muchas personas dicen que la religión es algo sin sentido. ¿Por qué? Porque simplemente las personas colocan lo que ellos piensan, no siguen lo que Dios dice en su manual, que en este caso es la Biblia. Hoy vamos a analizar un tema bien importante, el cual puede salir en cualquier conversación que usted tenga, ya sea con algún familiar, alguna persona que sea un compañero del trabajo, también puede ser un compañero de la universidad, del colegio. Es un tema, es una pregunta muy vinculante, y muchas personas se sienten ofendidas cuando usted trata de explicarles a ellos cuál es el significado correcto de la palabra que vamos a analizar el día de hoy. Por eso es importante abordarlos a ellos de una forma la cual no se sientan ofendidos, de una forma pacífica, de una forma como Pablo realizaba. Cuando él contendía ardientemente por la fe, lo hacía de una forma lógica, de una forma formal, de una forma con paciencia, con mansedumbre, ¿verdad? Como dice también 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice que debemos reprender, redarguir y exhortar con toda paciencia y con toda doctrina también. Vamos entonces a responder la pregunta sobre ¿hay cristianos en todas las iglesias?
Esta es una pregunta, esta es una aseveración muy común dentro de muchos grupos religiosos. La declaración de que existen cristianos en toda la iglesia. Tú no te debes preocupar si eres salvo o no eres salvo, porque evidentemente lo que va a hacer Dios es que va a extraer un grupo de personas de distintos grupos religiosos para que ellos puedan acompañarlo a Él en el cielo. Eso es lo que dicen muchas personas. Así que tú eres cristiano aunque estés en el grupo religioso X, yo soy cristiano aunque esté en el grupo religioso Y así sucesivamente. Y entonces este tipo de declaración es muy peligrosa. Ahora bien, si esta declaración fuera un texto bíblico, o sea, que pudiéramos encontrarla en un texto bíblico que dijera, bueno, en todas las iglesias existen cristianos. No importa en qué denominación, en qué secta esté, después que esa persona cree en Cristo, esa persona es un cristiano. Ahora, si este texto bíblico existiera, posiblemente muchas discusiones terminarían. Y digo posiblemente porque no necesariamente que existe un texto bíblico para algo quiere decir que el hombre se va a guiar bajo ese texto bíblico, porque vemos que existen textos bíblicos para la adoración con instrumentos musicales, para lo que es también la dirección de mujeres dentro del servicio de adoración. Existen textos específicos sobre esos temas. Sin embargo, el ser humano lo que hace es hacer a su conveniencia el servicio de adoración, no le presta atención al texto bíblico, no se rige bajo el texto bíblico, sino que hace lo que a él le parece correcto. Ahora, en la palabra de Dios, nosotros no encontramos, ni nunca vamos a encontrar que existan cristianos en todas las iglesias, que existan cristianos en todos los grupos religiosos, ¿verdad? Y estamos hablando aquí la palabra iglesias en la palabra general, o sea, cómo el mundo ve o cómo el mundo define la palabra iglesia. La define, no importa si es iglesia de Cristo o no, ella define después que haya un grupo religioso reunido en ese lugar adorando a Dios, eso constituye una iglesia. Entonces la aseveración dice que existen cristianos en todas las iglesias, vamos a colocarla entre comillas. Entonces la Biblia dice que la palabra falible del hombre debe ser examinada. O sea, no todo lo que yo digo es correcto. Por eso es que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, examinadlo todo, pero retened aquello que es bueno. Si uno acepta la aseveración de que existen cristianos en todas las iglesias como verdadero, y nosotros no estamos dispuestos a examinarla si es correcta o no, entonces nuestro corazón no es un corazón recto, no tenemos un corazón justo, no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, y sabemos que a Dios no le agradan las personas que no tienen un corazón justo. Recuerdo aquel predicador en Hechos capítulo 7 llamado Esteban, cuando esas personas empezaron a oír a ese predicador, empezaron a poner atención. Sin embargo, cuando él empezó a decir afirmaciones, las cuales ellos no creían, las cuales iban en contra de lo que ellos pensaban, iban en contra de lo que ellos estaban haciendo o de lo que ellos creían, rehusaron a examinar lo que decía realmente Esteban bajo la luz de las Escrituras y crujieron los dientes y empezaron a maldecir, a decir cosas incorrectas para Esteban, hasta que finalmente lo matan apedreado en Hechos capítulo 7 versículos 54 al 59. Ahora, bajo la lupa de la Biblia, estas personas no tenían corazones rectos. Estas personas no estaban dispuestos a examinar lo que decía Esteban bajo la Escritura. Y nuestros corazones también pueden ser así, pueden comportarse como los corazones de aquella multitud que estaba escuchando a Esteban. Unos corazones que no quieren estudiar lo que se afirma, o alguna afirmación que se haga, no la quiere estudiar, no quiere leer, no quiere ver qué dice la Biblia, sino simplemente muchas personas dicen, no, vamos a ver qué dice el predicador, qué dice el hermano X, qué dice el hermano tal sobre, qué piensa esta persona sobre esto, qué piensas tú. No, nosotros no debemos hacer así, debemos ser como los hermanos de Berea, que examinaban las cosas que decía Pablo para ver si ellas eran correctas. También hubo otro grupo que escuchó a Pablo y que recibió la palabra con toda solicitud.
y escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que decían eran ciertas. Estos eran los hermanos de Berea, Hechos capítulo 17, versículo 11. Los corazones de estos hermanos, de los hermanos de Berea, eran corazones rectos. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Amigo, ¿usted quiere tener los corazones de la multitud que estaba en Hechos 7 que apedreó a Esteban? ¿O usted quiere tener el corazón de los hermanos de Berea? ¿Cuál tipo de corazón usted cree que es el que agrada a Dios? Ahora, después de ver estos tipos de corazones, después de dar la introducción, vamos nosotros a hablar, a ver a qué nos se refiere la palabra cristiano o qué nos significa la palabra cristiano en otras palabras. Dentro del mundo religioso, como lo hemos visto y usted lo escucha, no solamente en la televisión, no solamente en la iglesia, sino en redes sociales, en muchos aspectos, usted ve que el mundo religioso tiene infinidades de nombres para la descripción de sus feligreses. Por ejemplo, están el nombre católico, está el nombre protestante, el nombre bautista, el nombre metodista, presbiteriano, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, iglesia de los santos iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, en otras palabras, mormones. Existen ecuménicos, existen liberales, existen neocristianismo, existen un sinnúmero de descripciones para este grupo religioso. Ahora, estos grupos religiosos también utilizan una palabra específica. Muchos de estos grupos religiosos utilizan una palabra específica para designar a sus miembros. Otra palabra distinta a la palabra católico, a la palabra protestante, a la palabra testigo pentecostal, a la palabra presbiteriano, ¿verdad? Aquí saco el testigo de Jehová porque el testigo de Jehová no utiliza este nombre. Solamente utilizan ellos testigo de Jehová. Pero dichos nombres que vemos en la pantalla utilizan otro nombre al cual nosotros conocemos como cristiano. En una definición sencilla, el cristiano es aquella persona que es un seguidor de Cristo. Pero en unos momentos vamos a ver que no solamente significa eso, o más bien, ¿qué significa ser un seguidor de Cristo? Eso es lo que tenemos que analizar también. Ahora, ¿de dónde vinieron estos nombres? ¿De dónde vino el nombre católico, el nombre pentecostal, el nombre presbiteriano? ¿De dónde vinieron esas descripciones para ese tipo de personas que están en ese grupo religioso? Sabemos que la palabra católico significa universal. O sea, este es un individuo que se puede encontrar en todas partes del mundo. Eso es lo que significa la palabra católico. Y la palabra bautista tiene su raíz en la palabra griega para designar inmersión, que es la palabra baptizo, que significa inmersión. Para este tipo de grupos religiosos, el bautismo es un concepto muy, pero muy importante. El presbiteriano viene de la palabra presbítero, que es lo que es anciano presbiterio, que es el tipo de organización que debe tener la iglesia. Entonces, estas personas creen que la iglesia debe estar ordenada por presbíteros. Pentecostal se refiere al día de Pentecostés. Recordemos que en Hechos 2 era el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles con poder. Ahora, para los pentecostales, ellos son un grupo religioso que cree en la manifestación de los dones del Espíritu Santo en la actualidad. O sea, cree en los milagros, cree en los dones de lengua, y etcétera. Entonces, eso es lo que significa esta palabra pentecostal en la actualidad. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la palabra cristiano? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta palabra? Vamos a ir a Isaías y a encontrar un texto bíblico que no habla específicamente, o sea, no encontramos la palabra cristiano allí, pero ese texto se refiere a esa palabra. Dice que Dios iba a venir un día en la cual Dios implementaría un nuevo nombre para su pueblo. Isaías capítulo 62, versículo 1 al 2 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor, y su salvación se encienda como antorcha. Entonces vendrán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nuevo nombre que la boca del Señor determinará. Observe aquí cómo Isaías dice: y te llamarán con un nuevo nombre, el cual la boca de Dios determinará. Más adelante vamos a observar y vamos a aprender que ese nuevo nombre es cristiano.
Entonces, la palabra cristiano, nosotros la encontramos en la Biblia, pero realmente ¿a qué se refiere o a qué no se refiere la palabra cristiano? Primero que todo, muchas personas cuando usted le pregunta qué significa la palabra cristiano, usted va a la calle o usted hace un sondeo sobre si una persona conoce el significado etimológico de la palabra cristiano, ella le va a decir que la palabra cristiano es una buena persona. Se asocia el cristiano con ser una buena persona y no es del todo incorrecto. Sin embargo, vamos a analizar qué significa esto. Alguien puede decir, bueno, mi vecino no es miembro de ninguna iglesia, sin embargo, ayuda a los enfermos, ayuda a los necesitados y es una de los mejores hombres o mujeres cristianas de este vecindario. Observe ahora cómo esta persona usa la palabra cristiano con la palabra buena persona, las usa de forma intercambiable porque para ella es un sinónimo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que preguntaríamos nosotros, ¿existen entonces cristianos en todas las iglesias? Por supuesto que sí, pero vamos a analizar. Por supuesto que sí, si nosotros creyéramos que ese término se refiere a ser una buena persona, si nosotros consideramos que el término cristiano es solamente ser una buena persona, entonces existen cristianos en todos los grupos religiosos, existen cristianos en todas las iglesias. Según esa definición propia de cristianismo o de cristiano, hay cristianos en todas las iglesias. Es más, no necesita estar esa persona en una iglesia para ser considerado como cristiano, porque en el mundo, bajo la idea de que el cristiano significa buena persona, entonces existirían cristianos no solamente en las iglesias, sino en todo el mundo, porque en el mundo existen personas que tienen buen corazón, que hacen buenas acciones, que realizan buenas obras. Vemos nosotros, por ejemplo, en Hechos, y vamos a ir a ver un ejemplo específico de eso, en Hechos capítulo 10, vamos a ir a Hechos capítulo 10, y vamos a ver un hombre que era, dice, un centurión. Dice Hechos capítulo 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte, llamada la italiana. Dice, mira este hombre que era, dice que ese hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Pero a esa hora, dice, a la hora novena del día, vio claramente en una visión al ángel de Dios que entraba a donde estaba él y decía, Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como tu memorial delante de Dios. Entonces vemos aquí que cuando nosotros continuamos la historia, que no la vamos a continuar aquí, vemos cómo es que Pedro llega a la casa de Cornelio y le habla de las buenas nuevas. Y Cornelio cree en el Señor Jesús con toda su casa y se bautiza. Entonces vemos que esta persona, a pesar de que era buena persona, no era salva. O sea, no era cristiana. Porque al ser buena persona no quiere decir que sea cristiano. O sea, que cristiano no significa ser buena persona. Bajo ese significado, como lo hemos dicho, existirían cristianos en todo el mundo. Es más, ni siquiera tendrían que creer en Cristo, porque hay muchas personas que son buenas personas que no creen en Cristo. Por ejemplo, los budistas, los musulmanes, los taoístas, los shintoístas, todo este tipo de personas que ni siquiera creen en Cristo en su religión pueden ser buenas personas. O sea, hay buenas personas en esos grupos religiosos. Entonces no necesariamente una persona que es buena persona quiere decir que es cristiano. Ahora, la segunda idea de qué no es o a qué no se refiere la palabra cristiano. Otras personas dirían o le anexarían a que una persona cristiana es una buena persona, un cristiano es una buena persona, pero ahora le añaden algo más. Un cristiano es una buena persona que cree en Cristo. ¿Qué le parece a usted esa definición? Ahora vamos a analizar qué pasa aquí. Si esa fuera una definición de cristiano, entonces la respuesta a la pregunta de que si hay cristianos en todas las iglesias es no. ¿Por qué? No hay cristianos en la iglesia unitaria, no hay cristianos en la iglesia judía. Los testigos de Jehová no consideran a Cristo como Dios, porque ese tipo de grupos religiosos no aceptan que Cristo es una persona de la deidad. Entonces ellos no serían considerados como cristianos.
porque no creen en Cristo. Y así hay un sinnúmero de grupos religiosos que no creen en Cristo. Entonces la palabra cristiano, definida como una persona que solamente cree en Cristo, no es correcta. No es del todo correcta. Ahora vamos a ver a qué se refiere la palabra cristiano. Ahora vamos a estudiar qué quiere decir la Biblia cuando llama a una persona cristiana. ¿Es una persona que es buena? ¿Es una persona que es buena y cree en Jesús? ¿O significa esto algo más? Hay que estar claro que uno necesita más que solo la fe en Cristo para ser cristiano. La fe en Cristo no es suficiente para que a usted lo llamen cristiano. La fe en Cristo no es suficiente para que a usted lo llamen cristiano. Entonces, como la fe en Cristo no es suficiente para ser llamado cristiano, debemos determinar cuáles son las causas suficientes para que yo pueda ser considerado como cristiano. Los que creen en Cristo no necesariamente son cristianos, porque los que creen en Cristo tienen la potestad para llegar a ser hechos cristianos. Tienen la potestad para llegar a ser hechos hijos de Dios, o sea, llegar a ser cristianos. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Y luego comparar con lo que dice Juan capítulo 12, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 12 dice lo siguiente. Dice así: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre les dio el privilegio para poder ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Observe lo que dice Juan capítulo 12, versículo 42, dice de la siguiente manera: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces ahora no solamente es creer, sino que es confesar. Y no solamente es confesar, sino que arrepentirse. Y no solamente es arrepentirse, sino bautizarse en Hechos capítulo 2, versículo 38. Un cristiano no es cristiano solamente porque crea en Cristo. La Biblia nos dice de miles de personas que creyeron en Jesús en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47, pero no eran salvas. ¿Cuándo estas personas llegaron a ser salvos? Ellos llegaron a ser salvos cuando creyeron, cuando se arrepintieron, cuando confesaron y cuando se bautizaron. ¿Cuándo dice o dónde dice eso? En Hechos capítulo 2, versículo 38. Dios salvaba a las personas que creían, que se arrepentían y que se bautizaban. Estos eran los discípulos a quienes se les llamaba cristianos. Primero dice en Hechos 11:26 que a los discípulos dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos que el nombre que habla Isaías capítulo 62 ahora viene a tomar, viene a surgir. En Hechos capítulo 11 versículo 26 dice: y a los discípulos en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Hechos 26-28 dice que a los que creían, los que se arrepentían y se bautizaban, entonces se les llamaba cristianos. Y vamos a ver lo que dice también Santiago capítulo 2 versículo 7, que habla acerca de un nombre también que se refiere al nombre que hablaba Isaías capítulo 62. Dice Santiago 2:7: no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. ¿A qué nombre se refiere Jacobo aquí? Al nombre de cristiano. La Biblia nos enseña que un cristiano es una persona creyente, arrepentida y que ha sido sumergida. Ahora, ¿hay cristianos en todas las iglesias? Todas las personas se han arrepentido, han confesado y se han bautizado. Entonces, debemos analizar con lógica la palabra de Dios. Muchas personas han entrado a algún grupo religioso sin creer, pero siendo niños recién nacidos, encontraron la fe de sus padres y entraron a través de la fe de sus padres a ese grupo religioso. O sea que ellos ni siquiera creyeron, ni siquiera se arrepintieron, los bebés, los infantes, ni siquiera saben qué estaban haciendo. Ahora, ¿serán estas personas cristianos en el sentido bíblico? No, porque Hechos 2:38 me dice que yo debo arrepentirme y confesar y bautizarme. ¿De qué me voy a arrepentir si yo no sé qué estoy haciendo siendo un infante? Los infantes que no saben distinguir entre la derecha o la izquierda pueden llegar a ser cristianos
como la Biblia lo describe? Le dejo esa pregunta para que lo analice. Miles también de otras personas han llegado a ser cristianos por rociamiento y no habiendo sido sumergidos, como dice Romanos 6:4, dice que no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. Colosenses 2:12 también me dice que aquella persona que ha sido bautizado comparte con Cristo eso de haber muerto y haber resucitado. ¿Serán cristianos, como lo dice la palabra de Dios, aquellas personas que han sido rociadas y no han sido sumergidas? Entonces ya vemos cómo esta palabra cristiano empieza a tener un significado correcto y un significado muy distinto a lo que el mundo le da. Muchos, además de que aunque fueron sumergidos, no se les enseñó que esto debía hacerse con el fin de hacerse cristiano y de recibir perdón de pecado. Hechos 2:38 y Hechos 22:16. O sea, le dijeron a estas personas que solamente era necesario creer pero no bautizarse, y que si se bautizaban era como algo, una mera formalidad, que eso no significaba nada. Es más, se podían quedar sin bautizarse. Esa idea de que el bautismo no es necesario para la salvación o no es necesario para el lavamiento de pecado va en contra del texto bíblico, porque Hechos 2:31 se dice que la única manera de obtener limpieza de pecado es a través del bautismo. Ahora, no bautizarme, decir que yo recibo perdón aunque no me bautice, es como yo ir al baño y enjabonarme y no tirarme agua para quitarme el jabón y salir a la calle y decir que ya yo me bañé. ¿Qué le va a decir a las personas? Usted va a andar todo enjabonado, lleno de jabón, de espuma, pero usted no está limpio porque simplemente usted no se ha tirado agua en el cuerpo. Entonces esa aseveración de que usted es limpio de pecado solamente con creer no tiene sentido bíblico y no tiene sentido lógico tampoco. También a muchos se les enseñó que se bautizaran porque ya eran cristianos. Se les dijo que sus pecados ya estaban lavados sin el bautismo. Como lo hemos dicho, es una aseveración sin sentido y sin cabeza. Salga usted a su trabajo enjabonado sin haberse limpiado con el agua, la gente va a pensar que usted está mal de la cabeza. ¿Serán cristianos en el sentido bíblico? Son personas buenas, son personas de principio, también creen en Jesús, trabajan arduamente para Él, pero no son cristianos. No son cristianos porque no cumplen lo que dice la Biblia. Existen cristianos en el sentido bíblico que, habiendo obedecido Hechos 2:38, después se hacen miembros de alguna denominación. ¿Serán cristianos todavía? Sí son cristianos, pero han caído de la gracia. Están en el error, y si están en el error, han caído de la gracia. Es un error que los cristianos se dividan en sectas. 1 Corintios 1:10 al 13 dice que os ruego, hermanos, que todos habléis una misma cosa. Dice, hoy sigo informado por los hermanos allá que ustedes están diciendo que son de Cefas, que el otro es de Apolo, que el otro es de Pablo. ¿Qué pasa? No se pueden dividir en grupos religiosos. Eso es incorrecto. Hay cristianos como los que la Biblia describe que se han vuelto tibios e indiferentes para con la obra. ¿Serán cristianos? En teoría lo son. Pero Dios tiene una palabra contra ellos. Dice que Dios no tolera la tibieza. Dice, como no eres frío ni caliente, te vomitaré. Apocalipsis 3:15 al 16. Vamos a terminar, a concluir esta excelente lección del día de hoy con 3 importantes aseveraciones. Hay 3 situaciones que son escrituralmente o escriturariamente erróneas y necesitan ser atendidas. La primera es que los miembros de la iglesia que no son cristianos, como lo dice la Biblia, deben apurarse a hacerlo. Es más, es nuestro trabajo hacer que esas personas se vuelvan al verdadero cristianismo. Esa es la primera. La segunda es que los miembros de la iglesia que son cristianos, como la Biblia lo dice, pero tienen algún pensar religioso por la tradición. Bueno, esto lo hacemos así porque el hermano tal nos dice, no lo dice la Biblia. Deben abandonar eso y volver a la sencillez de la adoración bíblica. Y también los miembros de la iglesia que son cristianos, como la Biblia describe, pero se han vuelto tibios. Pero dice Apocalipsis 2:4 que debemos volver a nuestro primer amor. Entonces, hermanos, no necesariamente porque una persona es buena persona puede ser llamada cristiana. Porque una persona es buena persona y cree en Cristo Jesús puede ser llamado cristiano. No,
Para ser llamado cristiano, nosotros tenemos que hacer y obedecer lo que nos dice Cristo. Si yo no hago ni obedezco lo que me dice Cristo, yo no puedo ser llamado cristiano. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente noche o tarde, dependiendo la hora que nos esté usted viendo. Y esperamos que esta clase lo ayude a usted tanto como me ayudó a mí. Y también le instamos a que nos sigan en las diversas redes sociales y lo instamos a la próxima clase, que ya será nuestra última clase. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente tarde. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya